¿Cómo están, queridos estudiantes? Quien les habla es el profesor Rodrigo Quispe Juvenal del curso de lenguaje y en esta oportunidad vamos a resolver las preguntas del lenguaje. Empezamos con la primera pregunta, que dice: durante el diálogo entre dos peruanos hispanohablantes, uno de procedencia andina y otro de procedencia amazónica, existen ciertas diferencias en la producción oral, lo que no impide su satisfactoria comunicación. La particularidad que caracteriza este proceso comunicativo tiene como base. Esta pregunta tiene que ver con el dialecto, y el dialecto es una variación regional de una lengua. Esto quiere decir que una persona natural de Ayacucho no puede hablar el español que una persona natural de Pucallpa. Por lo tanto, hay una variación de región a región. A esta variación de la lengua que se da de región a región denominamos como dialecto. Por lo tanto, en esta primera pregunta, la respuesta correcta sería las variedades regionales de una misma lengua, porque cuando hablamos acerca de las variedades regionales, estamos hablando del dialecto. Muy bien, entonces la primera pregunta, la respuesta correcta sería la A. Pasemos ahora a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice: indique la oración que debe presentar la mayor cantidad de tildes. Y cuando hablamos acerca de tildes, tenemos que hablar de las tildes generales y de las tildes especiales. ¿Ya? Entonces vamos rápidamente a la alternativa A. Dice: no sé si él entendió la lección. Por lo tanto, esta palabrita, este monosílabo se, debe de tildarse porque es una palabra monosílaba que hace referencia al verbo saber. Él debe de tildarse porque es un pronombre personal, ¿ya? Y debe de tildarse. La palabra entendió debe de tildarse porque es una palabra aguda. Por lo tanto, en la alternativa A faltarían 3 tildes. C, él entendió. Vamos a la B. Aún se pregunta por qué llegó tarde. En la B, la palabra aún todavía se pregunta por qué llegó tarde. Por lo tanto, la palabra aún hace referencia a un adverbio de tiempo, debe de tildarse. Se pregunta por qué. ¿Por qué por pregunta? Debe de tildarse. Llegó debe de tildarse porque es una palabra aguda. Entonces en la B también faltaría un total de 3 tildes. Vamos a la alternativa C. Dice: el día miércoles Oscar dejó el lápiz. Día debe de tildarse porque es una tildación robúrica. Oscar debe de tildarse porque es una palabra grave. Dejó debe de tildarse porque es una palabra aguda. Entonces, en esta alternativa también faltaría un total de 3 tildes. Día, Oscar, dejó. Vamos a la alternativa D. Dice: el Perú es un país turístico. Perú debe de tildarse porque es una palabra aguda. País debe de tildarse porque es una tildación robúrica. Turístico debe de tildarse porque es una palabra esdrújula. Y ahora pasamos a la E. Dice: no sé cómo ni cuándo alcanzaré la meta. Este monosílabo C debe de tildarse porque hace referencia al verbo saber. Es un monosílabo que hace referencia al verbo saber y debe de tildarse. ¿Cómo? Lleva la tilde porque hace referencia a una tildación enfática. Cuando también debe llevar la tilde, es una tildación enfática. Alcanzaré se tilde porque es una palabra aguda. Entonces, por lo tanto, en la alternativa E falta un total de 1, 2, 3, 4 tildes. Por lo tanto, en la pregunta 2, la respuesta correcta sería la E. La respuesta sería la E. Vamos a la pregunta 3. Nos dice: ¿cuántas tildes debe colocarse en el siguiente texto? ¿Ya? Ahí está el texto. Dice: la atmósfera es una capa gaseosa que envuelve numerosos cuerpos celestes. Entre ellos están las estrellas, planetas y satélites. De los planetas, la Tierra es la única que tiene una atmósfera con gran concentración de oxígeno y de nitrógeno, gases que permitieron la aparición y el desarrollo de los seres vivos. Entonces, en este caso, atmósfera lleva la tilde porque es una palabra esdrújula. Luego, están debe tildarse porque es una palabra aguda, termina en N. Luego, satélites debe tildarse por esdrújula. Luego, única debe tildarse porque es una palabra esdrújula también. Atmósfera, de nuevo le falta una tilde y tiene que tildarse porque es una palabra esdrújula. Concentración debe tildarse porque es una palabra aguda, termina en N. Oxígeno debe tildarse por esdrújula. Nitrógeno también debe de tildarse por esdrújula. Luego, aparición debe tildarse porque es una palabra aguda, termina en N, ¿no? Entonces, en la pregunta 3 falta graficar un total de 9 tildes. Atmósfera, están,
satélites, única, atmósfera, concentración, oxígeno, nitrógeno, aparición. Esas son las palabras que deben de tildarse. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la de 9 tildes. Pasemos ahora a la pregunta número 4. En la pregunta 4 nos dice, en el siguiente texto, precise el número de palabras que deben llevar a tilde. Igual, acá nos pregunta el número de tilde, ¿no? La ciencia surge de la obtención del conocimiento mediante la observación de patrones regulares de experimentación en ámbitos específicos, y de los cuales se generan preguntas y se construyen hipótesis. La ciencia utiliza diferentes métodos y técnicas para la adquisición y organización de conocimientos. En esta pregunta, las palabras que deben de tildarse es obtención por palabra aguda, observación también por palabra aguda, experimentación también por palabra aguda debe de tildarse, ámbitos por ser una palabra esdrújula debe de tildarse, específicos también debe de tildarse por ser una palabra esdrújula, luego hipótesis también por ser una palabra esdrújula debe de tildarse, luego métodos también debe de tildarse por ser una palabra esdrújula, técnicas debe de tildarse también por ser una palabra esdrújula, adquisición debe de tildarse por ser una palabra aguda, porque termina en N, organización debe de tildarse también por una palabra aguda. Entonces, por lo tanto, hace un total de 10 tildes. Entonces, en la pregunta 4, la respuesta correcta sería la D, que le falta graficar un total de 10 tildes. ¿En qué palabras, profesor? Sería obtención, sería observación, luego experimentación, ámbitos específicos, hipótesis, luego métodos, técnicas, adquisición y organización. Entonces sería un total de 10 tildes. Faltan graficar en este texto. Entonces la pregunta 4, la respuesta correcta sería la D, que viene a ser 10 tildes. Pasemos ahora a la quinta pregunta. La quinta pregunta dice, respecto al uso de las letras mayúsculas, indique la alternativa correcta. Tenemos 5 alternativas. Por lo tanto, en la A, el teniente general Miguel de la Cruz fue un excelente militar. En la alternativa A tenemos un error. Si un apellido está acompañado de un artículo más de una preposición y si todo este apellido está acompañado de un sustantivo propio, la primera letra de esta preposición debe de escribirse en minúscula. Por lo tanto, en el texto aparece mayúscula, por eso está mal. Debe de escribirse solamente en minúscula. Muy bien, por eso no puede ser la respuesta. La B dice, es un docente muy apático. Después de los 3 puntos me van a escribir con mayúsculas siempre y cuando habla de otro tema. Entonces en este caso, cuando yo digo es un docente muy apático, no habla de otro tema, no habla de otro asunto. Por lo tanto, sigue la secuencia y debe de escribirse solamente en minúscula. Por lo tanto, no puede ser la respuesta. Vayamos a la pregunta, a la C. Dice, el Día de la Madre es un día maravilloso. Cuando hablamos acerca de festividades religiosas o civiles, tiene que escribirse con mayúscula. Y cuando yo digo, por ejemplo, Día de la Madre, madre debe de escribirse con mayúscula porque es una festividad. ¿Ya? Por lo tanto está mal, no es la respuesta. Vamos a la D. Los Virgos se llevan bien con los Aries. Estamos hablando de los signos zodiacales. Los signos zodiacales se van a escribir con mayúscula siempre y cuando hagan referencia al signo mismo. Como no hace referencia al signo mismo, es minúscula. Entonces en este caso no hace referencia al signo, por lo tanto deben de escribirse en minúscula. Por eso está mal. Entonces vamos a la E. Dice, no sé qué decirte. Tal vez mi padre me dé permiso. Entonces, por lo tanto, acá, después de los 3 puntos, me vas a escribir con mayúsculas siempre y cuando cambia de tema. Por lo tanto, en esta expresión no cambia de tema, por eso se escribe solamente en minúscula. Es correcto, entonces. Después del punto, se escribe con mayúscula, ahí está. Después de los 3 puntos, no hay el por qué escribir con mayúscula porque no habla de otro asunto. Entonces, por lo tanto, la pregunta 5, la respuesta sería la E. Muy bien, la pregunta 5, la respuesta sería la E. Pasemos ahora a la pregunta número 6. En la pregunta 6 dice, ¿en cuál de las siguientes opciones hay uso adecuado de las letras mayúsculas? Dice, fue en la biblioteca del Museo Británico donde escribió una obra de valor monumental. En este caso, biblioteca, el nombre propio es Museo Británico. Por lo tanto, biblioteca viene a ser un nombre común
y debe de escribirse solamente en minúscula. Está mal. En la B, el canciller Mora, consejero del rey Enrique VIII, fue un estudioso del filósofo Erasmo. Hay que determinar en este caso que los cargos como canciller, rector, papa, entre otros, solamente deben de escribirse en minúscula. Entonces, en este caso está escrita con mayúscula, está mal. Acá también el rey está escrita en mayúscula, debe ser en minúscula nada más, por eso está mal. Entonces, la B también está mal. Vamos a la C. Uno de los grandes autores del Renacimiento fue de Montaigne, natural de Burdeos. En la C hay que determinar que cuando hablo acerca de Renacimiento, hago referencia a un periodo histórico, por lo tanto debe de escribirse en mayúscula, y como está escrita en minúscula, está mal. Vamos a la alternativa D. Hemos logrado hacer una travesía extraordinaria por telúrica cordillera de los Andes. Cordillera es un sustantivo común, por lo tanto debe de escribirse en minúscula. Está mal. Vamos a la E. Copérnico estableció que el centro de nuestro sistema planetario es el Sol. Cuando es un astro rey, se escribe con mayúscula. Es correcto. Y no la Tierra. Cuando hacemos referencia al planeta, se escribe en mayúscula. Entonces, por lo tanto, la pregunta número 6, la respuesta sería la E. ¿Ya? Entonces la pregunta número 6, la respuesta sería la E. Pasamos ahora a la pregunta número 7. En la pregunta 7 dice, en la expresión, dale la bola al ala para que la lance, se produce un vicio del lenguaje denominado. Cuando hablamos acerca de vicio del lenguaje, estamos hablando de varios vicios. La cacofonía, la redundancia, la anfibología, la monotonía, el barbarismo y bueno, y entre otros. Por lo tanto, cuando en la expresión nos dice dale la bola al ala para que la lance, ¿no? Notamos que el sonido es desagradable. ¿Y cuál es el vicio que se manifiesta a través de un sonido desagradable? Viene a ser la cacofonía. Entonces la cacofonía es un vicio de dicción que se manifiesta a través de un sonido desagradable. Por lo tanto, la pregunta número 7, la respuesta correcta sería la E, cacofonía. Vamos a la pregunta número 8. La pregunta número 8 dice, señale la alternativa en la que hay más diptongos. Cuando hablamos acerca de diptongos, vamos a determinar que el diptongo es unión de dos vocales, que en el silabeo no se separan. Entonces, en la alternativa A, el diptongo viene a ser fue. Vocal cerrada más vocal abierta es diptongo. Por lo tanto, en la pregunta 8, en la A, solamente hay uno. En la B, encontramos ¿cuántos diptongos? Solamente encontramos un diptongo. En la palabra vio, vocal cerrada más vocal abierta es diptongo. Por lo tanto, también tiene uno. En la C, tía trae los cuadernos. Cuando hablamos acerca en la alternativa C, solamente también encontramos un diptongo. Cuaderno, cua, ¿no? Vocal cerrada más vocal abierta es diptongo. Solamente habría también un diptongo. Vamos a la D. La nieve cubrió el campo. Cuando yo digo nieve, encontramos dos diptongos. Nieve, acá vocal cerrada más vocal abierta, acá vocal cerrada más vocal abierta con tilde, es diptongo. Por lo tanto, en la D tenemos dos diptongos. Vamos a la E. María traía agua de coco. Solamente encontramos un diptongo que viene a ser agua. Por lo tanto, la alternativa que presenta más diptongos viene a ser la D. Nieve y cubrió. Por lo tanto, la respuesta sería la D. La pregunta 8, la respuesta la D. Pasamos ahora a la pregunta número 9. Si los diptongos son secuencias de dos vocales que aparecen en la misma sílaba, ¿cuál de las siguientes opciones presenta mayor número de estos? En la alternativa A encontramos 4 diptongos. Rusia, ampliando, estrategia disuasiva. Entonces en la alternativa A habría 4 diptongos. En la B habría, gobierno, colombiano, acentuó, acuerdos y viene. Entonces habría un total de 5 diptongos. En la C, ¿cuántos diptongos hay en la C? Nuevos, izquierda,
ciudadanos. Solamente habría 3 diptongos. Vamos a la D. En la D, Colombia, hay un diptongo. Venezuela, otro diptongo. Relaciones, otro diptongo. Internacionales, otro diptongo. Entonces habría un total de 4 diptongos. En la E, a ver cuántos diptongos hay. Venezuela, un diptongo. Denunció, otro diptongo. Intergencia, otro diptongo. Nada más. Entonces habría un total de 3 diptongos. Entonces, por lo tanto, la alternativa que presenta mayor cantidad de diptongos viene a ser la B, que presenta un total de 5 diptongos. Gobierno, colombiano, acentuó, acuerdos y viene. Muy bien, entonces la pregunta 9, la respuesta sería la B. Pasemos ahora a la pregunta 10. Elija la alternativa que presenta uso correcto de los signos de puntuación. Cuando hablamos acerca de los signos de puntuación tenemos que saber todo lo que viene a ser los signos de puntuación general y los signos de puntuación auxiliar. Por lo tanto, en la alternativa A dice, él bailó, cantó, lloró y se retiró antes que los invitados. Los signos de puntuación que ustedes están viendo graficadas acá son correctas. Son denominadas también comas enumerativas. Entonces, por lo tanto, la pregunta, sin leer las otras alternativas, la pregunta 10, la respuesta correcta sería la A. Él bailó, cantó, lloró y se retiró antes que los invitados. Por lo tanto, la pregunta 10, la respuesta correcta sería la A. Ahora pasemos a la pregunta número 11, que nos dice, elija la alternativa que presenta una puntuación incorrecta. Tenemos 5 alternativas, por lo tanto, el fiscal provincial, si bien no declaró a la prensa, conoce el caso. Los signos de puntuación que están graficadas acá son correctas, no habría ningún tipo de problema. En la alternativa A, los signos de puntuación son correctos. Muy bien. En la B, cuando cesó el ventarrón, los bomberos continuaron con la búsqueda de los mineros. El signo de puntuación es correcto también. En la C, Nicolás compró galletas, chocolates, helados y se fue al parque con Fabiana. Es correcta también esta expresión. En la D, los arquitectos, como era de esperar, cuestionaron la gestión del alcalde. También las comas que están utilizadas acá son correctas. Y ahora pasemos a la E, que dice, los estudiantes trajeron afiches, maquetas y sus informes de laboratorio. En este caso, los estudiantes trajeron, acá hay 2 puntos. Antes de los 2 puntos, los 2 puntos me van a graficar siempre y cuando antes de estos 2 puntos haya un delimitador. Y si no hay un delimitador, es incorrecto. Entonces, por lo tanto, antes de estos 2 puntos, ¿hay un delimitador? No hay. Como no hay un delimitador, estos 2 puntos están incorrectamente graficados. Por lo tanto, estos 2 puntos están mal. Entonces, ¿qué te dice la pregunta? Elija la alternativa que presenta una puntuación incorrecta. La respuesta correcta sería la E. ¿Ya? Entonces, la pregunta número 11, la respuesta correcta sería la E.